Buenos días a todos y bienvenidos a esta importante mesa redonda titulada Hablemos de obesidad. Hoy nos reuniremos para abordar una problemática de salud global que afecta a millones de personas. Y para ello contamos con 4 destacados profesionales del área de obesidad y metabolismo. Vamos a hablar con el doctor Diego Swanstein, especialista en endocrinología, el Mar Bacardí, especialista en nutrición humana y dietética, el doctor Ramiro Durán, especialista en aparato digestivo y endoscopia bariátrica, y el doctor Eduardo Targarona, destacado cirujano bariátrico, y quien les habla, Lisette Batista, especialista en aparato digestivo y endoscopia bariátrica. Esperamos que esta mesa redonda sea un espacio de aprendizaje y que tengamos un diálogo enriquecedor. Y para ello vamos a empezar. A ver, Diego, ¿nos puedes definir obesidad? Como paciente, ¿cómo sé si tengo obesidad, si tengo sobrepeso? Diego. Bien, Lisette, podríamos definir al sobrepeso y a la obesidad como distintos grados de exceso de peso corporal. El sobrepeso es una acumulación excesiva o anormal de tejido adiposo en el organismo, y la obesidad es un grado extremo de sobrepeso, es una acumulación excesiva de tejido adiposo o anormal de tejido adiposo que es perjudicial para la salud. La obesidad es un importante driver, un importante factor predisponente para desarrollar otras enfermedades como enfermedades metabólicas, diabetes, colesterol, otro tipo de dislipemias, enfermedades cardiovasculares, ya sea insuficiencia coronaria, hipertensión, enfermedades osteoarticulares, dificultades en la fertilidad, y afecta también de manera notable la parte anímica. También trae depresión y otro tipo de enfermedades asociadas. Muy bien. Bien, ¿y existen distintos tipos de obesidad? ¿Hay grados? Hay grados y hay distintas maneras de evaluar la obesidad. Históricamente, por lo tanto, hay distintas obesidades. Históricamente utilizábamos el índice de masa corporal como herramienta fundamental para medir la obesidad. El índice de masa corporal es una cuenta muy fácil de realizar, lo hacemos en nuestros despachos, no necesitamos más que un tallímetro y una balanza, y aplicando la talla y el peso del paciente, obtenemos un número que nos va a decir si este paciente tiene un peso normal, sobrepeso, obesidad o una obesidad más importante también. El problema es que este número es muy fácil de utilizar y muy económico, pero tiene muchas limitaciones, porque no hace diferencias entre grasa y músculo, no hace diferencias de sexo, no hace diferencias de edades, y entonces nos da una imagen bastante difusa, un panorama bastante difuso de lo que puede ser el peso de una persona. Por eso también disponemos de otras herramientas, como el perímetro de cintura, el índice cintura-altura, el cálculo de tejido adiposo, de volumen y cantidad, porcentaje de tejido adiposo mediante técnicas más avanzadas como la bioimpedanciometría. Y esto entonces nos permite una mejor definición y clasificación de los distintos tipos de obesidad que una persona puede presentar. Muy bien, Diego. Bastante interesante, ¿no? Todo lo que has comentado. Pero ahora bien, hablemos un poco de tratamiento, ¿no? Está muy en auge fármacos nuevos, que tienen un rol en el tratamiento de la obesidad. Si nos puedes hablar un poco de estos fármacos nuevos para la obesidad. Sí, son pocas las opciones farmacológicas que disponemos. Sin embargo, hay un grupo nuevo de fármacos que son análogos de GLP-1 o análogos multireceptor, fármacos inicialmente desarrollados para el tratamiento de la diabetes, que cuando comenzamos a utilizarlo para tratar a nuestros pacientes con diabetes, encontramos que se adelgazaban. A veces, sin proponérselo siquiera, estos fármacos ayudaban a que los pacientes perdieran peso. Entonces se pudieron profundizar los estudios sobre estos fármacos y encontrar que con las dosis adecuadas para los pacientes sin diabetes, también sirven para perder peso en las personas que viven con obesidad. Son fármacos que actúan fundamentalmente retrasando el vaciado gástrico, por lo tanto generan una sensación de saciedad temprana y ayudan a limitar la cantidad de alimentos que se consumen. Tienen un discreto efecto sobre el metabolismo, pero también lo tienen. Y tienen, bueno, como todo fármaco, algunas limitaciones. Primero, efectos colaterales, que son fundamentalmente digestivos, pueden provocar náuseas, pueden provocar
malestares, vómitos, estreñimiento, que en algunos casos obligan a discontinuar la medicación. Y el hecho fundamental a tener en cuenta es que son fármacos que han sido diseñados para un uso permanente, y esto es algo que en general no tenemos en cuenta los médicos cuando lo indicamos y los pacientes cuando nos lo demandan. Estos son fármacos que potencialmente provocan una pérdida total de peso de un 14 a 15% a 52 semanas, que es un año. Y son fármacos que no han sido diseñados para usarse temporalmente. Como la obesidad es una enfermedad crónica y recurrente, los tratamientos para la obesidad, los tratamientos farmacológicos para la obesidad están concebidos de la misma manera que para cualquier otra enfermedad crónica. Y así como no le quitaríamos la insulina a una persona diabética porque controla su azúcar, o no le quitaríamos el fármaco para la tensión a un hipertenso porque los niveles de tensión le salen bien cuando se lo controla, no se debería retirar el tratamiento farmacológico para la obesidad en las personas que han conseguido mejorar su peso gracias a estos tratamientos. Es muy interesante y la verdad es que es una información que todo paciente debe de saber. Bien. Ahora, no todo son fármacos, ¿no? También la dieta tiene un rol importante en el tratamiento de la obesidad, es un pilar fundamental. Mar, ¿nos puedes decir algo más acerca de la dieta y obesidad? Sí, por supuesto. A ver, esta pregunta, si la hubiéramos elaborado hace unos años, hubiéramos dicho que la dieta era prácticamente el 50% de la causa de la obesidad, porque se entendía que la obesidad venía simplemente de comer demasiado y hacer poco ejercicio. Actualmente sabemos que entre las causas de la obesidad hay muchísimos otros factores, con lo cual la alimentación tiene un peso importante, pero también influyen aspectos como el descanso nocturno, la gestión del estrés y otros aspectos que hasta ahora no se les había dado tanta importancia. Entonces, en primer lugar, deberíamos salir de esta idea de que hay un alimento que causa obesidad, ¿vale? Hay diversos patrones alimentarios que pueden ayudarte a prevenir la obesidad y diversos patrones alimentarios que pueden favorecer la obesidad, ¿vale? Entonces, podemos pensar en alimentos específicos que serían nocivos para el peso, que nos irían mal, y deberíamos pensar en ese sentido en alimentos, por ejemplo, ultraprocesados. Son alimentos que están diseñados para ser consumidos en mucha cantidad, llevan mucho azúcar, sal, aditivos, son alimentos que son muy fáciles de comprar, comer en cualquier sitio. Entonces, ese tipo de alimento no nos va bien para la obesidad. Tampoco las bebidas azucaradas, donde puedes llegar a ingerir una cantidad de calorías muy importante sin tener ningún tipo de saciedad, ¿vale? Más allá de los alimentos, deberíamos pensar también en conductas alimentarias, por ejemplo, comer rápido. Si no damos el tiempo suficiente a lo que los mecanismos de saciedad puedan aparecer, la persona no regula el apetito de forma natural. Entonces, comer rápido, comer con distracciones, comer con móvil, con pantallas, con mucho ajetreo, tampoco ayuda a que haya una regulación natural del apetito, ¿vale? Otros aspectos, por ejemplo, el tamaño de las porciones. Cada vez la industria alimentaria está aumentando el tamaño de las porciones alimentarias a la vez que la población cada vez hace menos ejercicio. Con lo cual, ahí tenemos un problema ya no de tipo de alimento, sino de cantidad, ¿vale? Entonces yo te diría más bien que el rol de la alimentación no es de un alimento solo ni de un hábito solo, sino de un conjunto de alimentos que se están promoviendo, que no nos ayudan, y de unos hábitos que tampoco van a favor. Muy interesante, Mar, lo que comentas. Ahora que hablábamos de los fármacos nuevos, sí, y que tocamos el tema dieta, ¿qué rol tiene la dieta en un paciente que está utilizando estos fármacos nuevos? A ver, eso es un punto muy importante porque justamente nos encontramos con un grave problema en la consulta de nutrición. Es decir, una persona que está en un tratamiento farmacológico lo que experimenta es un descenso del apetito. Entonces, esta persona, si no tiene muy claro que esta es una ayuda para que pueda hacer los cambios que tiene que hacer en la alimentación, le da mucho peso al fármaco, se apoya mucho en el fármaco y trabaja poco el cambio de hábitos. Entonces, los fármacos tienen una utilidad, pero tienen también sus limitaciones. Con lo cual, ahí la persona lo que deberíamos intentar es que hiciera un gran trabajo en cuanto al cambio de hábitos alimentarios, no tanta confianza en que el fármaco le quite el apetito. Muy bien. Y otra pregunta, Mari, es una pregunta que de seguro todos los pacientes quieren saber, que de seguro te han preguntado mucho en la consulta. ¿Cuál es la dieta más efectiva para perder peso?
A ver, ese es un punto clave. Evidentemente, muchos pacientes, igual que quieren buscar pues, una solución fácil en la obesidad, pues pueden imaginar que hay un patrón de alimentación único, maravilloso, que sería la solución. En realidad, tenemos que huir de este mensaje, en ese sentido. Como nutricionistas podemos tener un dibujo mental de que una dieta mediterránea, rica en alimentos de origen vegetal, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, es más sano, evidentemente, pero no hay un patrón único. Si tuviéramos que dar respuesta a esta pregunta, buscaríamos qué alimentación, lo más parecido a una dieta mediterránea, puede sostener el paciente durante más años de su vida. Si la obesidad es una enfermedad crónica, tenemos que pensar en modelos alimentarios, en cambios alimentarios que se puedan sostener en los años. Entonces, sí que aquí no hay una dieta que el nutricionista va a dirigir al paciente a que la haga exactamente, sino una reconducción y un cambio de hábitos que se pueda sostener en los años. Entonces, siguiendo en esta misma línea, igual que decimos que la dieta más sostenible sería la que pueda mantener el paciente durante más tiempo, pasaría lo mismo con la actividad física. La actividad física es otro pilar fundamental en el tratamiento de la obesidad y tenemos que intentar que el paciente pueda seguir una pauta de ejercicio que le sea cómoda, agradable, porque no sirve de nada que una persona vaya al gimnasio durante un periodo corto de tiempo si no lo va a mantener en el tiempo. Lo que nos interesa es que el paciente pueda encontrar actividades, incluso fomentar un ocio más activo, que el fin de semana, que cuando tenga un tiempo libre, pueda realizar actividad física de forma natural sin que sienta que está haciendo un ejercicio físico forzado. Y luego actividades muy pequeñas, como pueda suponer subir escaleras, bajar escaleras, hacer trayectos a pie. Esas son cosas que pueden complementar. Necesitamos realmente mucho más para combatir la obesidad, pero esos niveles también importan, ¿vale? De forma general, hablamos que la actividad física para estos pacientes debería contemplar 3 estadios. Por un lado, dejar de ser sedentarios, que eso muchas veces lo enfocamos con los 10.000 pasos al día o fomentar pues, los desplazamientos a pie, lo que estábamos hablando ahora. Luego, que hayan aproximadamente unas 3 horas a la semana de una actividad física más vigorosa y que esta actividad física incluya ejercicios de tonificación. Sabemos que el músculo y preservar la masa muscular es un órgano crucial para el mantenimiento del peso a largo plazo, con lo cual tenemos que invitar, facilitar, motivar, promover que todas estas personas trabajen la masa muscular, haya ejercicio de tonificación. Sí, me parece importantísimo recalcar que la dieta tiene que ser personalizada y algo que has dicho muy importante, sostenible a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes, si podemos decirlo así, en las dietas? A ver, probablemente confiar demasiado en la dieta ya es un error en por sí, ¿no? Entonces, yo la primera cosa que me gustaría dejar muy claro en este aspecto es que debemos dejar de generalizar con el paciente con obesidad. Cada vez nos damos más cuenta que hay más tipos de obesidades, que las personas llegan a la obesidad por múltiples causas. Será porque hay un exceso alimentario real, otra persona porque hay un déficit de ejercicio, otra persona le van a recaer otros factores como hemos comentado antes. Entonces, un error así como estigmatizando que una persona coma de esta forma, quisiera como salir un poco de este concepto, ¿vale? Si queremos mirarlo desde este punto de vista, sí que hay cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, lo que he comentado de comer rápido. Comer rápido es un hábito que jamás nos va a ir bien para llevar una buena alimentación, para tener los mecanismos de saciedad correctos. Tenemos que dejar un tiempo de 20 minutos aproximadamente entre que empezamos a ingerir alimentos hasta que el cerebro recibe el mensaje de que ya es suficiente. Entonces, comer rápido sería un error clave. Lo de no tener una atención al momento de estar comiendo, de estar haciendo otras cosas o estar distraído tampoco ayuda. Es sumamente frecuente en nuestro día a día. Exacto. Más cosas, por ejemplo, en determinadas personas no planificar es un gran error. Si una persona dispone de muy poco tiempo para elaborar la comida, para comprar, le irá bien planificar la compra, planificar los menús, pero no debemos generalizarlo. Para otra persona eso a lo mejor no es determinante, ¿vale? Luego, otra cosa que no se explica tanto y que yo creo que también es muy importante en este aspecto es darle demasiada importancia a la alimentación. Es decir, a veces buscamos mucha gratificación con la comida y la alimentación es muy bueno que nos dé placer, que sea un acto gratificante, pero tenemos que tener otras fuentes de gratificación que hagan que
repartamos un poco esto. Entonces, la persona puede disfrutar de estar comiendo, pero también obtener fuentes de placer con otras cosas. Entonces, ahí sería una forma de no darle tanta importancia y tanto peso a este aspecto. Muy bien, muy interesante, Mar. ¿Y podemos prevenir la obesidad? ¿Esto es posible? A ver, esta pregunta es importante porque evidentemente tenemos una epidemia de obesidad. Yo me atrevería a decir que deberíamos separar dos formas de prevención. Una es la individual, la que uno mismo en este ambiente obesogénico en el que vivimos debemos desarrollar para poder prevenir la obesidad, y la otra es a nivel político y social. Entonces, a nivel individual, estando en un ambiente obesogénico, hay mucho que hacer. Es decir, uno se puede cuidar mucho, básicamente yo lo diría de procurarse una vida sana, de procurarse unas actividades agradables, unos horarios sostenibles, procurarse una alimentación sana en casa, todo lo que puede ser regularse, para entendernos, ¿vale? Si vamos en el plano político y social, tenemos políticas de precios, es decir, favorecer que los alimentos saludables sean más accesibles. Tenemos también temas de disponibilidad de alimentos más saludables, poder tener centros deportivos más accesibles, áreas en las ciudades donde practicar ejercicio físico sea más fácil. Entonces, en la esfera político y social hay mucho que hacer, pero no debemos olvidar que como personas individuales también tenemos que ayudarnos a no caer en esta pandemia de obesidad. Así es, ¿no? Y son varios factores que hay que tomar en cuenta, pero ¿qué ocurre si con dieta el paciente no pierde peso? Hay otras opciones, otros tratamientos, falla la dieta, falla los fármacos, ¿qué podemos hacer? A ver, yo aquí sí que diría una cosa, lo más normal es que no puedas perder peso solo con dieta. Es decir, la obesidad es una enfermedad mucho más compleja de lo que se ha creído durante muchos años, entonces las estrategias de primera línea, que diríamos, que sería el cambio de hábitos, la alimentación, ejercicio, estrategias conductuales, eso son una base de una pirámide de tratamientos y son la estrategia que deben estar siempre en estos casos, ¿no? Pero que una persona no consiga perder peso solo con dieta, no lo podemos tratar como un error o como un fracaso de esta persona, sino que sería prácticamente lo más normal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otros tratamientos, tenemos fármacos, como ya ha comentado el doctor Schwarzstein, y también tenemos tratamientos endoscópicos, tratamientos quirúrgicos, es decir, podemos ir mucho más allá en función del grado de sobrepeso o obesidad que tenga la persona. Y evidentemente, la alimentación siempre se deberá tener en cuenta, pero con la ayuda de esos tratamientos, no sola. Muy bien. Hemos explorado tanto el impacto de los fármacos, el impacto de la dieta en la obesidad, pero ahora vamos a hablar de un tema apasionante, de un tema innovador, y son los tratamientos endoscópicos en la obesidad. Y para ello, el doctor Durán me responderá qué procedimientos endoscópicos existen para tratar la obesidad. Son muchos. En Servidilles, desde hace años, apuntamos o apostamos, quiero decir, por el balón intragástrico y la cirugía endoscópica, que reduce la cavidad gástrica. Y no nos equivocamos, porque hay otros métodos de una vida más efímera que han ido claudicando. De hecho, los que perviven en el momento actual son el balón intragástrico y la gastroplastia endoscópica por el sistema Apollo, el Overstitch, que en principio dan un resultado muy satisfactorio. Muy bien. Pero esto dirigido al paciente. La siguiente pregunta. ¿Cómo el paciente sabe si es candidato para estos tratamientos endoscópicos? El paciente muchas veces no lo sabe. Hay gente que viene pidiendo consejo en general y otros que están muy condicionados por lo que han visto, por lo que les han contado, por lo que han leído en internet, etc. Y es un público bastante heterogéneo, son unos pacientes bastante heterogéneos que hay que redirigir. Y lo que hay que hacerles entender, en primer lugar, es que el tratamiento de la obesidad no es solo en una dirección, sino que forma parte, el éxito depende de un equipo multidisciplinario, donde tan importante es en su momento la dieta o el cambio de hábitos como
el uso de medicación adecuada, como la endoscopia y como en último término la cirugía. A veces cuesta mucho, vienen pacientes obsesionados en una técnica en concreta o incluso en una cirugía, y hay que reubicarles y decirles, mire, usted está aquí y en este momento en este punto en que usted está, lo que más le puede beneficiar es este o aquel tratamiento de que disponemos. Pero siempre controlado, es decir, la endoscopia, el tratamiento endoscópico no es nada si previamente, durante y después el paciente no está controlado por un equipo de dietistas, por un equipo de endocrinos y por su médico digestólogo, en este caso como lo hacemos aquí. Si se le pone un balón y se deja a la mano de Dios a ver qué pasa, probablemente tengamos como mucho un éxito momentáneo, pero a medio y largo plazo será un fracaso estrepitoso. Muy importante, doctor Durán, lo que acaba de decir, el manejo multidisciplinar de la obesidad. No es solamente hacer el procedimiento endoscópico, es hacer un seguimiento estricto al paciente y así garantizar los resultados de estas técnicas endoscópicas. Pero, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de los tratamientos endoscópicos? ¿Son procedimientos seguros? ¿El paciente puede hacerse el procedimiento? ¿Necesita una evaluación primero? ¿Cómo es, doctor Durán? El paciente efectivamente necesita una evaluación primero. Y una vez hecho esto, se le ofrecen dos tipos de tratamiento endoscópico. Uno es el balón intragástrico, como he dicho antes, y otro es la cirugía bariátrica endoscópica, la gastroplastia endoscópica. Ambos procedimientos son muy seguros, están avalados por decenas de años de empleo, con resultados muy buenos y con muy poco riesgo para el paciente. El balón intragástrico consiste en introducir un balón de silicona en el interior del estómago, que durante un tiempo limitado, que suele ser de 6 a 12 meses, hay balones que duran medio año y otros uno, limita las ganas de comer del paciente, aumenta la saciedad y limita sobre todo el tamaño del estómago. El balón intragástrico, en principio, ejerce dos de las funciones requeridas para un buen procedimiento endoscópico. La primera es reducir de alguna manera el volumen del estómago, la segunda, retardar la evacuación gástrica. Perfecto, doctor Durán. ¿Se prefiere uno a otro? ¿Es mejor una técnica u otra? ¿Hay que estudiar el caso? Hay que personalizarlo. No es igual un paciente que otro, debido a su historia de obesidad, a su éxito o fracaso previo con otros sistemas, a su experiencia a veces con el mismo sistema que nos está pidiendo que le pongamos. Hay pacientes que ya se han puesto antes un balón, y a la historia médica del paciente. Por lo tanto, insisto, hay que ubicarle y decirle: usted se encuentra aquí y en este punto en que se encuentra se puede beneficiar preferiblemente de un sistema o de otro. Esto es un poco elástico, tampoco es tan sistemático. Recordemos que la endoscopia dentro de la pirámide de tratamientos de la obesidad, en la cual la base está constituida por la dieta, luego viene el tratamiento médico y por último tenemos en la cúspide la cirugía, la endoscopia ocupa el tercer lugar. Pero esto no es inamovible. La endoscopia, aparte de que se ha de combinar con otras técnicas, puede abarcar áreas diferentes con IMCs, con excesos de peso diferentes también. Diríamos que el balón intragástrico, en principio, es muy recomendable en los pacientes que tienen una obesidad de grado 1 y que no han perdido absolutamente nada de peso haciendo dieta o han fracasado con otros métodos, y una obesidad de grado 2. Y la gastroplastia alcanza incluso hasta la obesidad de grado 3 en pacientes que han perdido peso con el balón intragástrico y luego lo han reganado. Ambos procedimientos garantizan una pérdida del exceso de peso al cabo del año de aproximadamente un 50% y un 15% del peso total corporal, que no está nada mal en principio. Muy bien. La verdad es que estos tratamientos mínimamente invasivos han ganado relevancia, pero recordamos que en esa pirámide, en la cúspide, están los tratamientos quirúrgicos. Y para ello el doctor Targarona nos responderá cuándo considerar un tratamiento quirúrgico bariátrico en un paciente.
Como se ha comentado hasta ahora, se considera que la cirugía bariátrica es el último paso, el extremo terapéutico al que se puede ofrecer a estos pacientes. Es un concepto que está muy bien estipulado. En principio, se considera que son el grupo de pacientes en los que existe la menor posibilidad de que lleguen a perder peso o lleguen a normalizar peso. Y para esto se utiliza un concepto que ya ha salido en esta mesa, que es defectuoso a lo mejor en algunos aspectos de una aplicación clínica, pero es muy cómodo y muy fácil, muy útil a la hora de plantear la cirugía, que es el índice de masa corporal. Se considera que en el momento actual que una persona que tiene un índice de masa corporal de 35 asociado a comorbilidades, la más importante de ellas que es la diabetes, o un índice de masa corporal de 40, hay que entender que una persona normal de la calle tiene un IMC de 25 o 27, son los niveles o las cifras a partir de las cuales se puede plantear la intervención quirúrgica. Esto ha sido, lógicamente, está en continua revisión y, de hecho, en el último año se ha modificado debido al éxito, probablemente, y a los buenos resultados del tratamiento quirúrgico, a una reducción de estos niveles, de tal manera que en estos momentos los límites para justificar una intervención quirúrgica estarían en 30 de IMC asociado a comorbilidades o 35 en el caso de que sea un paciente que no tenga nada más. Muy bien. ¿Y qué tipo de intervenciones quirúrgicas existen? ¿No? Creo que no solo es un tipo de intervención, hay distintas opciones. ¿Cómo elijo al paciente para el tipo de intervención requerida? Bueno, aquí hay que entender, probablemente la cirugía es un paso adelante muy importante. Realmente yo creo que es una barrera, marca totalmente una diferencia respecto a los tratamientos médicos dietéticos. Se parece muchísimo al tratamiento endoscópico, pero lo que se pretende es un cambio radical. Aquí se ha comentado que más del 50% de las causas de la obesidad es el aumento de la ingesta. Por tanto, la cirugía lo que intenta es, para de la manera, que aquella persona coma menos o que su comida le haga menos provecho. Entonces, todas las técnicas quirúrgicas que existen en el momento actual se giran alrededor de dos conceptos. Uno es hacer un tubo digestivo, es decir, el objetivo primordial es modificar el tubo digestivo, la fisiología del tubo digestivo, bien con una reducción del tamaño, especialmente en este caso del estómago, que es el gran reservorio donde se acumula mayor cantidad de comida, que son lo que se llamarían los métodos restrictivos, o bien un método más complejo, que es cuando se deja de utilizar un segmento más o menos largo del intestino delgado. Y entonces lo que provoca es una mala absorción, que el paciente se va a adelgazar porque come menos o porque lo que come le hace menos provecho. Existen también procedimientos mixtos, como es el bypass, en que hay un componente restrictivo y un componente malabsortivo. La elección de este tipo de cirugías, pues lógicamente es muy personalizada, depende de muchas razones, depende de su estado general, sus antecedentes quirúrgicos, la comorbilidad, como he comentado antes. Aquí hay que introducir un tema que pienso que es muy importante, que es el concepto de cirugía metabólica, que es decir, la cirugía a veces puede curar, y digo curar porque es así, una enfermedad como es la diabetes, que es un capítulo muy importante de la cirugía bariátrica en el momento actual, y en función de esto se puede decidir un tipo de intervención u otro tipo de intervención. Lógicamente, el grado de obesidad, si es una obesidad tipo 4, si es una superobesidad, si es una superobesidad, pacientes que pesan 150, 160 kilos, pues obligan a estrategias totalmente diferentes, lo cual significa que el paciente, la técnica quirúrgica hay que personalizarla a todos estos aspectos, a este esquema clínico del paciente. Muy bien. Pero la cirugía bariátrica es segura, hay complicaciones, hay muchos pacientes con indicación de cirugía bariátrica que no terminan en el quirófano, tienen miedo, ¿qué pasa? Bueno, preguntas muchas cosas. Lo primero que hay que decir probablemente en el momento actual, y esto sí que se puede decir taxativamente, que es una cirugía segura. Es una cirugía, la historia de la cirugía bariátrica tiene más de 50 años, con unos principios difíciles porque era una cirugía muy agresiva. Tenías que hacer incisiones en pacientes con una pared abdominal de 15 centímetros, con una morbilidad importante. El gran cambio fue la cirugía mínimamente invasiva, fue la aparición de la cirugía laparoscópica, en el momento que se pudo reproducir cirugías con incisiones de 2 centímetros, la misma intervención que se hacía de forma abierta. En forma paralela a esta, y todo el mundo se recuerda al principio, los inicios de este tipo de cirugía fue un poco problemática por algún accidente. Sin embargo, en el momento actual sí es muy estricto y en manos expertas, es decir, en manos de personas que tienen experiencia con este tipo de cirugía. Yo me atrevería a decir que una cirugía
muy segura. Tiene todos los riesgos, y esto es imprescindible comentarlo con el paciente, y es muchas veces el miedo del paciente, que conlleva los riesgos de una anestesia general, que conlleva los riesgos de intervención quirúrgica, en el que hay un tanto por ciento, pero que se puede cifrar. El tanto por ciento actual de mortalidad es mínimo, es bajo, muy bajo. La morbilidad alcanza 5 o 7%, y la inmensa mayoría sin excesivas secuelas, aparte del objetivo terapéutico de la cirugía como tal. ¿Cuántos pacientes se quedan fuera? Aquí me ha gustado mucho el comentario que ha hecho el doctor Durán. La cirugía, y aquí todavía más, forma parte de un espectro multidisciplinario. Y además, por el hecho de que tú, mediante tu intervención quirúrgica, modificas muchísimo la fisiología de aquel paciente, especialmente en situaciones malabsortivas, necesita todavía más el apoyo. Y este apoyo empieza justo antes, ya con un soporte psicológico, de tal manera que a veces alguna alteración psicológica o psiquiátrica puede ser una contraindicación para este tipo de cirugía, a pesar de que puede ser responsable de la obesidad. Lógicamente, el estado general del paciente. Habitualmente, es una opinión personal, a lo mejor un poco subjetiva, pero la inmensa mayoría de los pacientes suelen evolucionar muy bien después de la cirugía, porque aparte de su obesidad, son razonablemente sanos, o al menos para poder efectuarse un acto quirúrgico como el que significa un sleeve o un bypass. Hay pacientes en todas situaciones en las que lógicamente está más contraindicada, aunque las contraindicaciones se han ido ampliando a todos los niveles, y ahora os lo comentaré. Pacientes especialmente con cirrosis hepática, pacientes alcohólicos, pacientes con insuficiencias, con enfermedades muy avanzadas, tanto de tipo renal o tipo cardiovascular, pero sin embargo la cirugía en estos momentos ha ido rompiendo límites y se ofrece en algunas situaciones adolescentes. No hay limitaciones en estos momentos, de hecho la edad no es una limitación como tal, es algo que se ha ido mejorando con el tiempo, y a veces son cirugías necesarias para otras cirugías, por ejemplo, antes del trasplante en pacientes obesos en que se recomienda un tipo de cirugía. Lógicamente son pacientes que se ven más en centros muy especiales, en medicina hospitalaria, pero es precisamente el gran éxito probablemente que ha significado esta cirugía. Muy interesante, doctor Targarona. Quería preguntarle al doctor Durán, en esa misma línea, ¿contraindicaciones en los tratamientos endoscópicos son similares a los quirúrgicos? ¿Hay algo que destacar a nivel del tubo digestivo? Son bastante superponibles. Dentro de las contraindicaciones de la cirugía endoscópica y del balón intragástrico están primero las inherentes a la anatomía. Evidentemente, un paciente con una hernia de hiato con esofagitis, una hernia de hiato grande, úlceras en actividad, divertículos a cualquier nivel del tramo digestivo donde vamos a poner el balón, estenosis, etc., está formalmente contraindicada la técnica. Luego hay un impedimento universal que es el embarazo. Este figura tanto en la cirugía como en la endoscopia. No se debe hacer este procedimiento en pacientes embarazadas. Y luego hay toda una serie de enfermedades, la inmensa mayoría de las cuales ya nos ha comentado el doctor Targarona, que limitan y rebajan bastante la posibilidad de éxito de una endoscopia bariátrica. Problemas graves de hipertensión, enfermedades neoplásicas, pacientes que tengan que estar controlados por el nefrólogo por dolencias nefrológicas graves. Hay una gran cantidad, la enfermedad inflamatoria intestinal es una contraindicación clara de este tipo de procedimientos, y hay más. Lo que ocurre es que esto en principio se ha de tener en cuenta valorando al paciente, y de ahí la necesidad de que el paciente sea valorado por un digestólogo o por un médico especialista en pacientes con problemas de obesidad. Es decir, el paciente muchas veces, insisto en lo que decía antes, porque creo que esto es importante, viene y te dice, doctor, ¿qué le pasa? Pues quiero ponerme un balón, quiero hacerme la cirugía o quiero... No, lo que te debe decir o a donde tú le debes conducir es, tengo un problema y tengo un exceso de peso y vengo a que me aconseje. Y a partir de aquí nos entenderemos mucho más fácilmente. A veces cuesta, pero claro que sí. Es importante llevar al paciente a este punto y lograr que se beneficie de lo que a nosotros con nuestra experiencia le brindamos. Bien.
Últimas preguntas. Sí, doctor Yo quería Targarona. añadir, dado que ha comentado el doctor Durán, en el sentido de, de lo que me siento muy orgulloso de que tanto la endoscopia como la cirugía somos paralelos en cuanto a indicaciones, que somos complementarios también. Y, por ejemplo, una experiencia que ha sido especialmente interesante en pacientes, lógicamente la cirugía, conforme más obeso el paciente, es más riesgo tiene. Y, por ejemplo, la combinación de técnicas endoscópicas, como puede ser un balón, para permitir una pérdida de peso sustantiva y dejar un paciente de 170 kilos, 160 kilos, poder bajar hasta 140, 130, en el cual el riesgo quirúrgico disminuye de una forma espectacular. Y es por esto, porque pues, esto desde el punto de vista preoperatorio. Lógicamente, otro punto sería todo el aspecto de la endoscopia posoperatoria y control, y que también tiene un papel muy importante dentro de lo que es la cirugía bariátrica. Correcto. Bien. Últimas preguntas, doctor Durán, doctor Targarona, para quienes nos escuchan. Términos numéricos, si existe. ¿Cuánto peso puedo perder con tratamientos endoscópicos bariátricos y con tratamiento quirúrgico? Con tratamiento quirúrgico más. ¿Por qué? Pues porque es el método que se reserva por si el otro falla. Cabría esperar, lo que ya te respondí en cierta medida antes, cabría esperar que un paciente al año y a los 2 años, sobre todo al año, que es cuando se hacen más controles de este tipo, de haberse puesto un balón intragástrico o haberse hecho una cirugía bariátrica endoscópica, pueda perder hasta entre el 40 y el 70%, depende de los estudios, del exceso de peso. Eso equivale a un 15, un 17% del peso corporal, que está muy bien. Pero lo importante no es ese logro, lo importante es que el paciente siga delgado. Muy bien. Por último, Diego, te quería preguntar, hay un paciente, ¿no?, con obesidad. El paciente fue sometido o a un tratamiento endoscópico o un tratamiento quirúrgico. Hay una situación de no pierdo suficiente peso o de estancamiento. ¿Le ofrecerías los tratamientos farmacológicos nuevos como tratamiento complementario? ¿Qué harías? Son protocolos relativamente recientes en los que a pacientes que han recibido un tratamiento bariátrico, ya sea endoscópico o quirúrgico, frente a una pérdida de peso inferior a la esperada o alguna recurrencia, podamos aplicar también fármacos antiobesidad de nueva generación. Esto ayuda a los pacientes a mejorar la performance, a mejorar el desempeño del tratamiento bariátrico previamente realizado, habitualmente con dosis más bajas que las que hubieran necesitado si no hubieran pasado por ese tratamiento previo, y ayudarlos entonces de esta manera a reconducir su pérdida de peso para tener una pérdida de peso total más importante y más adecuada a las necesidades de cada paciente. Pero me parece importante, después de haber escuchado lo que ha dicho cada uno de los especialistas, marcar que todas las herramientas que hemos ido nombrando a lo largo de esta conversación son complementarias entre sí y son fundamentales para ayudar a los pacientes a cambiar el estilo de vida, que es lo que definitivamente les va a permitir el cambio a largo plazo, pero que no quisiera que generar la confusión de que hay una especie de cascada o de pasos de menor complejidad a mayor complejidad, porque cada uno de los tratamientos que disponemos tiene una efectividad preestablecida, que puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero sabemos qué efectividades puede tener. Yo he comentado al inicio de esta conversación que con los fármacos podemos esperar perder alrededor de un 14% al año. El doctor Durán nos contaba del 20% de las técnicas endoscópicas, y el doctor Targarona del 30, 35 o quizás un poquito más según la técnica quirúrgica de la cirugía bariátrica. Entonces, a un paciente que necesite, el paciente hipotético que nos nombraba el doctor Targarona de 150 kilos, no le vamos a ofrecer primero la dieta, después el fármaco, después el balón y recién después el tratamiento quirúrgico si sabemos que ese paciente tiene una necesidad de pérdida de peso que solo va a obtener a través de una cirugía bariátrica. Este es un paciente que debe ser reconducido directamente a la cirugía bariátrica para evitar procesos previos que van a ser caros, frustrantes e insatisfactorios. Por eso lo importante, ¿no?, de que el paciente pues esté sometido a un manejo multidisciplinar, sobre todo con profesionales, ¿no?, expertos en el área. A una selección de tratamiento, los americanos dicen que es tailor-made.
hecho por un sastre a una selección de tratamiento que esté hecha por un equipo multidisciplinar que tenga en cuenta las distintas características de cada paciente y que pueda adaptarse mejor a las necesidades que él tiene para ayudarlo a tener éxito. Muy bien, Diego. Sí, es lo que decía anteriormente, el paciente te viene demandando, yo quiero esto, y tú le has de contestar, vamos a ver dónde está usted. Si usted está aquí, esto es lo que necesita o lo que creemos más conveniente. Es importante porque, insisto, el grado de condicionamiento por navegar por Internet que traen muchos de nuestros pacientes es muy importante y muy sesgado a veces. Y esto es importante, abrir puertas y ventanas y hacerle ver al paciente exactamente dónde está. Y que tome conciencia del punto en que se encuentra, que efectivamente puede ser un punto que requiere ya una cirugía directamente, o bien una de las otras técnicas endoscópicas o una mezcla de ambas. Importante también comentar que el manejo de la obesidad debe de ser en unidades acreditadas. Yo creo que no todos los centros, ¿no?, pueden manejar la complejidad de por sí que tiene la obesidad. Por ejemplo, la Clínica Servidillas, que es acreditada por la CEDO, es una unidad multidisciplinar que sí te garantizará un manejo correcto de esta enfermedad. Pues damos por terminada esta mesa redonda después de escuchar pues este diálogo enriquecedor. La verdad que muchas gracias a cada uno de los participantes y sobre todo, a modo de conclusión, la obesidad es una enfermedad crónica, requiere de un manejo multidisciplinar y un acompañamiento para que se pueda conseguir los objetivos de la pérdida de peso y actuar también sobre las comorbilidades. Siempre asociarse a un equipo de profesionales. Les invito a que vengan a la Clínica Servidillas, que es un centro de referencia de Barcelona, de aparato digestivo, metabolismo, obesidad y nutrición.